Pensó que sería una broma, que la vida, en su habitual costura de pequeños malentendidos, le haría una jugarreta pasajera y todo volvería a su lugar. Su marido, de viaje, millonario por rumor y por teléfono, volvería a casa y se reirían de ese susto. Pero la broma empezó en una caja de pan. 2 voces en un rincón de la tienda, un envoltorio que no quisieron pagar con la verdad y una frase que se le quedó clavada en el pecho como una aguja invisible. Elina iba por la tarde a comprar leche y pan para Boba. El frío le pegaba a la nuca. La calle olía a café frío y aceite de una freiduría que siempre abría más temprano de lo que convenía. Entró por costumbre, y porque el niño había pedido, como todos los días, pan tostado con mermelada. Entre estantes y latas, oyó las voces antes de ver los rostros. La suya por costumbre se afiló, como si su cuerpo supiera que lo que viene puede cambiar el mapa de un día entero. ¿Y qué?, preguntó la amiga con la risa contenida. ¿No va a ser una sorpresa? Llevé a Vadik a dar una vuelta, a la casa de descanso. Fue como en los viejos tiempos. Él se rió. Dijo que todo era una locura. La otra voz era más grave, meditada, con la resistencia resignada de quien ha aprendido a esconder las intenciones con proverbios y medias verdades. Si él tiene que reconocerlo ahora que lo haga, dijo la suegra, Galina Ivanovna, como quien afirma una decisión tomada hace años. No todo en la vida es para esconderse. Además, Sergei sabe cómo reconocer a los suyos. Elina sintió que la bolsa en su mano se volvía de plomo. La palabra espera, lo espera. La masticó y la hizo suya sin permiso. ¿Qué esperas?, se dijo. ¿Qué espera él allí, en esa casa de descanso donde solían llevar a los de la ciudad los fines de semana? No fue una confesión explícita. No hubo un «tu marido estuvo conmigo». Fue peor, la insinuación cosida a una intimidad compartida, la forma en que la risa se apagó con complicidad, como si el mundo fuera pequeño y ella quedara fuera. No les gritó, no hizo nada teatral. Pagó su pan con dedos que no le respondían del todo y salió como con la máscara de quien no ha visto nada. Pero el silencio del camino a casa fue el gran culpable. En ese silencio nacieron 1000 preguntas. Vadim estaba de viaje, decían las llamadas perdidas en su teléfono. Rumores de un padre millonario que finalmente reconocía a un hijo bastaron para que la ciudad entera tuviera opinión. En su casa, el reloj marcó la cotidianeidad. La silla de Boba bajo la mesa, sus juguetes dispersos como islas, la foto de la adopción en la repisa. Boba, apretado a su pecho, la médica sonriendo. Todo lo cotidiano, todo aquello que era su hogar, la miraba acusadora. Recordó mientras preparaba el bolso, la primera vez que entró a la oficina de adopciones. La mujer atenta que le pasó la carpeta y le dijo que el niño había llegado al centro hacía 2 años. Recordó el olor a desinfectante, la sensación de miedo en la garganta y la certeza, esa pequeña que no necesita pruebas, de que él sería suyo. Ahora, con Boba en la escuela por la tarde y la vecina que podía quedarse con el niño hasta que volviera, Elina sintió que no podía permanecer donde todo le recordaría una traición naciente. Llamó a Vadim. Timbre, timbre. 1 vez, 2, un buzón. Nada. Llamó a su madre, con la serenidad aguantada de quien siempre pone fronteras, y dijo que salía a buscar a alguien y que por favor vigilaran al niño. No preguntó si ella querría acompañarla. Solo decidió. De pronto la búsqueda no era solo por una respuesta, sino por la restitución de un paisaje seguro para Boba. Entender para proteger, tal vez incluso para cortar. En la estación de buses, la tarde se deslizaba entre nubes que prometían lluvia. El viaje a la casa de descanso no era largo en kilómetros, pero era largo en expectativas. Los fines de semana allí eran un refugio para muchos. Una sucesión de porches con mecedoras, de noches con faroles y té, de conversaciones que parecían quedarse en la superficie y terminar en la mañana con la sopa. Fuera de temporada, el lugar mostraba su piel real.
Casas cerradas, sillas boca abajo, persianas que crujían al viento. Allí, la mentira tendría menos chance de esconderse. Al bajar, dos cosas la confundieron: la quietud del lugar y la minuciosidad de la naturaleza para contar historias sin palabras. Alguien había dejado una toalla tendida en un balcón. Huellas en la hierba delantera marcaban pasos apresurados hacia el muelle. Los faros de un coche se habían apagado hacía poco. El viento traía la voz de una radio lejana. Y entonces lo vio. Unas cajas amontonadas frente a una casa. La puerta entreabierta. Un charco que reflejó su rostro por un segundo y le devolvió a la imagen de una mujer que ya no podía mirar hacia otro lado sin saber. No fue casual que el taxi hubiera llegado con un conductor que parecía pintado en otro cuadro. Manos ásperas. Una sonrisa que parecía hecha de paz. Un olor leve a pintura en la ropa. Se llamaba Slava, y dijo, apenas la vio dudar, que podía llevarla donde necesitara. Ella aceptó sin hablar demasiado. A veces las coincidencias son manos que alivian las decisiones. Slava no era solo un conductor. En su tiempo libre trabajaba con pinturas, hacía figuras pequeñas de metal que vendía en la ciudad. Tenía en la maleta del auto un cuaderno con bocetos. Había dibujado una mujer que miraba el mar y la dejó de lado para ayudar a Elina. No dijo mucho. Escuchó más. A veces la bondad no es un discurso sino un gesto que sostiene. No esperaban encontrar lo que encontraron. Una noche que olía a lluvia, una luz que más parecía vela que faro, dos hombres moviéndose con torpeza hacia el muelle con lo que parecía una sombra pesada en los brazos. No supieron distinguir la forma exacta en la distancia, pero el modo de andar, la violencia contenida, la manera en que la tela se pegaba al cuerpo del bulto, fue suficiente para que el estómago de Elina se hiciera un nudo. «No puede ser», dijo Slava, y desvió su coche hacia la orilla sin más preguntas. El encuentro fue bruto en su simpleza. Dos figuras lucharon por llevar algo al borde. La orilla estaba resbaladiza. El agua, oscura, comía las formas. Elina corrió. Gritó. No hubo gritos heroicos de película. Hubo la urgencia de quien ve una vida en peligro y no soporta la posibilidad de quedarse inmóvil. Uno de los hombres la empujó sin miramientos. Slava, que había bajado del coche con la facilidad de quien sabe defenderse, tiró de la manga de uno y sin plan ni ruido, soltaron el saco. Cayó al agua con un sonido sordo. La espuma mostró un brazo, y luego, nada. No hubo imágenes grotescas. El intento quedó en la brutalidad del gesto, en la sensación de que alguien había intentado borrar a otra persona de ese lugar. Slava metió las manos en el agua, tiró de la tela, y Elina, con la voz rota, vio una cara que no debía estar allí. Hombre, de unos 40. Barba de 2 días, mirada que volvía a la vida con el esfuerzo de quien ha estado suspendido entre la nada y la conciencia. Lo sacaron, lo cubrieron con la chaqueta de Slava. Las manos del hombre buscaban aire. Balbuceó algo, su idioma era áspero, un acento que no encajaba con la voz que esperaba Elina. Nadie pidió papeles. Nadie en ese momento pensó en cargas legales. Había que mantenerlo despierto. Mantenerlo aquí, lejos del hielo del lago. Una vecina salió de una casa cercana con una manta. La noche dejó de ser solo una noche. Se volvió un funeral que no quería suceder, una escena que exigía respuestas. El hombre recuperó la voz con un hilo de sensatez y dijo una sola palabra que cambió la dirección de todo. Investigación. Antes de poder explicar, se llevó la mano al bolsillo y mostró una tarjeta desgastada con un nombre que Elina aún no conocía. Fedor. Fedor, detective privado, decía la tarjeta en letras que habían sido presionadas por muchas manos. Había documentos arrugados en su chaqueta, recortes de periódico, una foto suelta con 3 personas sonriendo en una terraza, una figura que parecía un magnate,
un joven con la misma sonrisa de Vadim y una mujer que, a la distancia, pareciera la misma que Elina había visto semanas antes en una foto en redes sociales. No supieron entonces lo que aquella imagen significaba. Fedor respiró como si hubiera corrido una maratón. Miró a Elina con la mezcla de cansancio y alivio de quien siente que ha sido empujado al precipicio y alguien le ha extendido la mano. Dijo que lo habían seguido. Dijo que llevaba días tras algo grande, un entramado de nombres, cuentas y mentiras que olían a los grandes aparadores donde la gente compra identidades y las vende con descuento. Dijo el nombre apenas con un gesto de repulsión: Sergei R. Es una casa que sabe qué decir, murmuró. Pero quema a los que se acercan. Elina escuchó su nombre. Vadim. La sombra del marido viajero que, en la ciudad, parecía haber encontrado a un padre rico que lo llamaba por teléfono cada noche. No era agradable pensar que por una llamada, por un rumor, su hogar se había convertido en un escenario de apuestas. Fedor habló de Milla. Dijo su nombre con la calma de quien ha tanteado una red y conoce algunos nudos. Milla, la amiga de la tienda, la mujer que se ruborizó cuando Alina dijo: «Él te espera». Un hilo invisible unía todo. Llamadas tardías, encuentros en la base de descanso, una promesa de reconocimiento que sonaba a fortuna. Slava miró la foto que Fedor le dejó ver en el capot del coche. Era formal. Un hombre en traje, gafas oscuras, una copa en la mano. Detrás, la terraza y una brisa de verano. El joven en la foto tenía la misma curva en los labios de Vadim, la misma forma de reír. Mila no estaba visible con claridad, pero la silueta era suficiente para que Elina sintiera el golpe. Fedor murmuró que el magnate Sergei no era lo que parecía, que muchas veces su nombre funcionaba como sello en papeles que existían solo en la tinta de los deseos. Preguntó Fedor por Vadim. Dijo que había visto a un hombre, no en la foto, pero en la lista de entradas de la casa de descanso. Aparece con frecuencia, pero no como su hijo legítimo, sino como alguien que acude a la fiesta. A veces, los que no son, fingen que lo son. Su voz no era de sentencia. Era de quien tenía piezas pero no el rompecabezas armado. Y en esa falta, Elina encontró un espacio en el que encajar su propia sospecha. Dejó el lugar con un papel en el bolsillo, un número y un apunte a lápiz con una dirección. Dijo Fedor en un brote de confianza que sorprendió. No puedo prometer justicia. Solo puedo mostrarte el camino que siguieron hasta aquí. Si vas, ve con cuidado. Fue una advertencia que se disfrazó de consejo y que, para Elina, sonó como un juramento. No eran palabras para un escudo legal, ni promesas de juicio. Eran lo que había. Una mano que le ofrecía pistas. Al volver a casa, el frío ya había dejado marcas en la ventana. Boba dormía con un osito apretado contra el pecho. La normalidad de su respiración fue el ancla de Elina en una noche que, por primera vez, parecía un territorio extraño en su propio hogar. Pensó en confrontar a Vadim en el aeropuerto, escribirle, llamarlo por la mañana, esperar la explicación. Pero la pregunta era más difícil. La traición no estaba solo en los actos, nacía en la parsimonia con que alguien muda la verdad. Si la promesa de un padre millonario era real y Vadim lo había contactado, ¿qué había cambiado en su marido? ¿Qué ambiciones habían despertado? Si no era real, ¿había vendido su dignidad por la ilusión? Se despertó antes del amanecer. La ciudad aún no se había puesto del todo en marcha. Pensó en las posibilidades y en la manera en que la codicia se disfraza de oportunidad. Llamó a su suegra. La voz de Galina se escuchó como siempre, templada, segura. No admitió preguntas. Dijo que Sergei R. había llamado a la casa, que era una persona que sabía cómo ayudar a encontrar pertenencia, que no todo lo que se desea es traición. Elina notó en la respiración de Galina
la arrogancia de quien defiende una decisión con la fe de quien cree estar en lo correcto. No hubo disculpas ni contrición, solo la firmeza de una convicción que para Elina olía a justificación. Decidió que no era el momento de teatralidades. Boba se quedó con la vecina. Ella, con una mochila discreta, fue a la oficina del detective. El edificio era estrecho, con escalones que crujían como testimonios de historias. Fedor la recibió con una mirada que ahora parecía medir la determinación. No ofreció datos sin pedir algo a cambio, discreción y la voluntad de seguirlo hasta donde la verdad llevara. En su despacho había una mesa abarrotada de papeles, una lámpara abatida y una taza con restos de té. En un cajón, Elina notó, a un lado, recortes de nombres y fotocopias con marcas. Mientras hablaban, Fedor fue contando sin detallar. Hubo llamadas a cuentas que se abrían en bancos que no existían, transferencias que se prometían pero nunca llegaban, contratos con firmas que no se parecían a firmas. Habló de un sistema que parecía diseñado para alimentar la idea de una fortuna en puerta, para llevar a hombres como Vadim a creer que una vida diferente les espera. Dijo que muchas veces la gente se ofrece a la mentira, porque la verdad pesa más en su bolsillo que en su alma. ¿Y Milla?, preguntó Elina con la mano apretada en el bolso. Ella estaba en la tienda. Ella se reía con mi suegra. Fedor negó con la cabeza. La mirada no quería juzgar sino contar. Milla, dijo, era una pieza delicada, una amiga que conocía las rutas, que ponía voz a promesas y que cerraba puertas cuando convenía. No era la mente principal, dijo, pero su papel era el de la facilitadora. Y en eso, Elina entendió que la traición no siempre viene de un solo lugar. A veces son pequeñas manos las que sostienen la ilusión, mientras la cabeza que la inventa se queda a salvo. El teléfono de Elina vibró con una sola llamada. Era un número que no reconocía. Antes de contestar, una sombra de duda la atravesó. La vocecita de la prudencia que todo lo pregunta. Contestó. Una voz masculina, contenida, habló en 2 frases. Va y mira los bolsillos del abrigo de Vadim cuando regrese. Hay algo que necesita ver. Cortó. No llegó a preguntarle quién era. La línea se quedó muda con una promesa que parecía un ultimátum. Salió del despacho con más preguntas que certezas. Fedor le dio una hoja con 2 nombres. Uno era Sergei R., el otro, un apodo que no le sonaba. Dijo que investigaría por su cuenta y que si quería, podía dejar su número. Pero no lo hagas pública, advirtió. La gente que hace estas cosas no perdona curiosos. No era miedo, era realismo. Elina, lejos ya del pánico que le había nublado la primera hora, notó que su rabia tenía una costura práctica. Podía llorar, podía gritar, podía deshacer la casa si quería, o podía armar un mapa de pasos para proteger a Boba y, sobre todo, para saber qué ataba a su marido a esa promesa de oro. Por la tarde, mientras el sol caía y la ciudad volvía a su ritmo de luces, Elina volvió a escuchar rumores. Vadim había mandado un mensaje temprano, de madrugada. Es una locura, decía. Pronto regreso, todo irá bien. No era una disculpa ni una explicación. Era un fragmento vacío que se sostenía en la palabra pronto. En el buzón de entrada del correo había fotos que la gente enviaba para hacer envidia. Un plato lujoso, un edificio alto, una copa en la terraza de lo que parecía un club. Vadim aparecía en algunas con la sonrisa afilada de quien se siente reconocido. En otras, una mano femenina se apoyaba en su hombro. No eran buenos augurios. Esa noche, mientras arropaba a Boba, Elina pensó en el niño y en la responsabilidad que le nacía en lo profundo. No solo la de protegerlo del dolor, sino la de construir para él un lugar donde la verdad no fuera algo negociable. No era heroica. Era humana.
Sabía que la vida no siempre le daría respuestas limpias. Sabía que algunos caminos se marchitan por sí solos, y otras veces son las personas las que, con su voluntad, cierran puertas y abren ventanas nuevas. Antes de dormir, revisó la nota que Slava le había dejado en el bolsillo del abrigo que le había prestado esa tarde. Un número y una dirección. En la puerta, la cuenca negra del lago le recordó la mano fría de la noche del rescate. Había una foto arrugada en la nota, una foto de la terraza con Sergei con el joven sonriente. Y en el reverso, apenas legible, una anotación a lápiz. No es lo que dice. Revisa los papeles. Se durmió con la sensación de estar en el borde de un precipicio moral. No un lugar físico, sino ese tramo donde la elección determina si se queda o se va, si confronta o se escuda en la costumbre. No era solo su matrimonio lo que estaba en juego, era la confianza que había construido alrededor del niño, la casa, la promesa de un futuro simple. Soñó con una mesa grande donde se amontonaban cartas y fotografías, y con una mano invisible que apartaba una tras otra hasta que quedaba un sobre con su nombre. En el sueño, al abrirlo, lo que encontró no fue plata ni discurso, sino el eco de su propia decisión: seguir o huir. A la mañana siguiente, cuando la ciudad aún roncaba en pereza, recibió una foto enviada por un número desconocido. Era una imagen tomada hace poco, de su marido en lo que parecía el vestíbulo de un hotel pequeño, sosteniendo una copa y hablando con alguien cuya espalda era lo único visible. Firmado abajo: para quienes miran solo lo que quieren ver. No había firma, solo una provocación. Elina comprendió entonces que la broma de la tienda no había sido una broma. Había sido una señal. Un dedo en la costura de su realidad, buscando rasgarla. No sabía si Vadim la había hecho cómplice o si había sido la presa de una ilusión más vasta. Pero sí sabía que no haría. Permanecer callada. No iba a permitir que la historia de Boba fuera reescrita por rumores. Llamó a Slava y le pidió que la llevara de nuevo a la base de descanso. Esta vez no por confrontación abierta, sino por recoger rastros, por ver si las huellas que había visto aquella noche seguían ahí. Slava no preguntó mucho. Había en sus ojos la calma de quien conoce la importancia de una tarea simple: acompañar sin juzgar. En el camino, Slava habló poco. Contó que a veces mientras pintaba, veía retratos no terminados y que pensaba que la pintura, como la vida, solo necesita unos trazos para revelar lo esencial. A veces la gente no necesita 100 pruebas, dijo, solo una que te diga cómo mirar. Elina lo escuchó y sintió que esas palabras eran un mapa. Tal vez no iba a encontrar la verdad en un solo momento. Tal vez la verdad sería el resultado de una suma de rastros y silencios. La casa de descanso estaba más vacía que la primera vez. Una puerta abierta, una mecedora que crujía como si alguien la hubiera dejado de usar recientemente. Y luego, la sorpresa. En la orilla, junto a unas rocas, un trozo de tela con la inscripción de un hotel. Una llave oxidada colgaba de una cuerda. Y sobre la arena, casi enterrado por hojas, un sobre con el sello de una empresa que no conocía. Dentro, una factura. No era la factura de un lujo, sino la prueba de que alguien había pagado: teléfono, fechas, una reserva. En el encabezado, un nombre: Vadim Vasilievich, y al lado un apunte manuscrito: para Sergei, confirmado. El estómago de Elina se estrechó. La hoja tenía la fecha de la semana anterior. No era una falsificación cualquiera, parecía un rastro, un hilo que alguien, con torpeza o con celo, había dejado caer. Si eso era una evidencia, entonces Vadim no solo había sido parte, había sido activo. Y la pregunta que le ardía ahora no era si había traicionado su amor,
sino por qué había permitido que la esperanza de riqueza le hablara tan alto que arruinara lo que ya tenía. En el bolsillo del abrigo, la tarjeta de Fedor vibró. Él escribió apenas 3 líneas. No confíes en la prisa. Hay quienes venden espejos para que el otro se refleje en lo que nunca tuvo. Adjuntó otro número. Otra voz que, como eslava, parecía sostener más de lo que la ciudad ofrecía. Elina guardó la tarjeta como quien guarda una llave y con cuidado volvió a casa. En la cocina, Boba la esperó con una torre de bloques hecha con paciencia de niño. Lo abrazó con toda la fuerza que le quedaba. Le dijo que su mamá tenía que salir otra vez. Boba sonrió con esa inocencia que no exige explicaciones. ¿Vas a encontrar al papá?, preguntó el niño. Elina le besó la frente y sin mentir le dijo: voy a buscar respuestas. Y en su voz había promesa, no rencor. Todavía quedaba mucho por andar. El mapa que ahora sostenía entre manos mostraba caminos que no sabía recorrer del todo, nombres que prometían riqueza y que quizá solo ofrecían agujeros, mujeres que abrían puertas, y un hombre al que amaba y que en algún punto se había detenido a oír una voz más fuerte que la suya. Tenía la factura, la foto y la palabra de un detective que la había salvado sin pedir nada a cambio. No eran pruebas concluyentes, pero eran suficientes para no quedarse en la pasividad. Esa tarde, antes de ir a la escuela a recoger a Boba, decidió pasar por la tienda donde todo había comenzado. Buscó la mirada de Milla como quien intenta descifrar señales en el cielo. Milla le ofreció una sonrisa que no llegó a los ojos. Galina, cuando la vio, adoptó esa postura orgullosa de quien cree tener la verdad en la palma de la mano. No hubo acusaciones, solo una fragancia de normalidad que ahora le sonaba a indiferencia. Elina dejó que el silencio hablara por ella. No era un silencio de derrota. Era el silencio afilado de quien está preparando una respuesta. Se fue con la sensación de que algo, en algún lugar, se estaba moviendo. No sabía si volvería a encontrar a Vadim en el aeropuerto, si las palabras que había recibido anónimas eran una trampa o una pista. Lo único cierto era que ya no podía ignorar la grieta. Tenía que seguir. Al anochecer, mientras cerraba la puerta y miraba la calle, recibió otro mensaje. Una fotografía tomada desde lejos, de la terraza donde Sergei celebraba otra copa. En el centro, Vadim sonreía con la seguridad de quien ha sido elegido. Debajo, una leyenda sin nombre. Él creyó que el brillo bastaba. La frase no pedía respuesta. Era una sentencia. Elina apagó la luz y se quedó un rato mirando al techo. En la penumbra, la casa no era menos suya. Boba dormía con su respiración tranquila. Afuera, la ciudad respiraba historias que ella ahora iba a recorrer. Tenía aliados improbables. Slava, con sus manos de artista. Fedor, con su experiencia empapada en noches frías. La vecina, con su calor sencillo. Tenía enemigos invisibles, los que venden espejismos con papeles y fotos. Tenía, sobre todo, una decisión clara. No dejar que la vida de su hijo fuera escrita por manos que no sabían lo que significa proteger. Y, en el bolsillo del abrigo que había dejado colgado en la silla, la factura encontrada en la orilla aún doblada, le recordaba que la verdad a veces llega en papeles húmedos, en llaves oxidadas, en fotos que alguien manda desde el anonimato. Sabía que la historia no terminaría con una sola confrontación. Sabía que el viaje de Vadim y la broma que escuchó en la tienda eran apenas la punta de un entramado que se extendía más allá de ella. Pero también sabía algo que no tendría que aprender por las malas, que la dignidad no se negocia con promesas de riqueza, y que la verdadera fortuna está en las manos pequeñas que la saludan cada mañana. Cuando cerró la puerta, no fue a hundirse en la rabia. Fue a trazar un plan. No legalista, no técnico,
Un plan simple, paciente, con pasos para proteger a Boba y para entender hasta dónde había llegado la ilusión que había seducido a su marido. Era un plan de quien, a pesar de la traición que había olido en la tienda, aún creía en la posibilidad de reconstruir. No por Vadim, sino por el niño que la miraba como si ella fuera el epicentro del mundo. Esa noche, mientras la ciudad dormía con una calma engañosa, Elina abrió la factura por tercera vez. Al doblarla, encontró, pegada con cinta trasera, una tarjeta que no había visto antes. Un número de habitación y un nombre escrito con tinta indecisa. Era la habitación 14 del Hotel Lira. Y en letras pequeñas, una anotación. Reunión con SR confirmada. Sus dedos temblaron. Sabía que ese nombre no era solo un trazo en un papel. Sabía también que, si quería respuestas, tendría que volver a la casa de descanso y mirar dentro de la habitación 14. No como quien busca un espectáculo, sino como quien necesita cerrar la grieta que hoy había abierto en su vida. Salió otra vez. La noche estaba clara, y el lago, más tranquilo que la última vez, devolvía las estrellas. Caminó sin pensar en la prudencia. No iba armada de odio. Iba con la determinación de quien sabe que la verdad rara vez se revela en la primera luz. En la penumbra, la casa de descanso parecía un conjunto de ventiladores dormidos. La habitación 14 tenía una llave en la cerradura. La puerta estaba entreabierta, como si invitara a entrar y, al mismo tiempo, a dejar huellas. Al abrirla, el corazón le dio un salto que no fue miedo sino afirmación de que la búsqueda había comenzado. La habitación estaba ordenada, con la toalla sobre la silla y una copa en la mesa. No había nadie. En la mesa, una servilleta con un número anotado y el nombre Vadim. Casi como una broma cruel, alguien había dejado allí la prueba de lo que ella sospechaba. A su lado, una caja de cenicero con una tarjeta de visita. Sergei R. Grupo R. El nombre que resonaba desde la tienda hasta el muelle, ahora estaba frente a ella en tinta. No era la verdad completa, solo era un eslabón. Pero un eslabón lo suficientemente fuerte como para que la cadena comenzara a funcionar. De pronto, el plan de Elina no era solo recuperar lo que había perdido. Era desenredar una red y, si debía, salvar a su marido de sí mismo. O dejarlo ir, si ese era el camino. Pero aquella noche, cuando salió de la habitación y cerró la puerta detrás de ella, no imaginó que el mundo ya estaba preparando su siguiente jugada. Un sobre que alguien había deslizado por debajo de la puerta del hotel, con una hoja que decía con calma meridiana: «Deja de buscar. Algunas puertas es mejor cerrarlas». No había firma. Solo la advertencia. Elina lo miró, sin sobresaltarse. Por primera vez, la traición, la broma y la amenaza se mezclaban en una misma sopa fría. No se echó atrás. No era su naturaleza. Miró la tarjeta otra vez, respiró, y con la brisa de la noche en la cara, puso en su bolsillo una última cosa: la pequeña foto que Fedor había sacado del bolsillo de quien intentó hundirlo en el lago. Era la única pista que ahora tenía claridad para leer. 3 sonrisas en una terraza, y justo al borde, la figura de su marido con la misma curva de boca que había amado alguna vez. La continuación de todo aquello ya no dependería solo de ella. Había nombres, y ahora había cartas en juego, había amenazas, y sobre todo, había una decisión íntima: seguir, cueste lo que cueste, y proteger a Boba, o ceder a la fuerza de las apariencias que tanteaban su hogar. Elina rompió la servilleta, guardó la llave, y se fue con pasos firmes hacia la noche, sabiendo que la verdad, como la pintura de Slava, necesitaría trazos persistentes hasta que la figura se sostuviera por completo. Salió de la habitación con la nota en el bolsillo y la servilleta arrugada en la mano, como si fuera un trofeo que no pedía orgullo, sino atención. La noche parecía más densa esa vez. No por la lluvia, no llovía,
sino por la sensación de que alguien había movido las piezas del tablero sin avisar. Caminó hasta el auto de Slava en silencio. Él la miró sin preguntas. En su rostro había una calma que no pretendía explicar la torpeza humana. «¿Qué vas a hacer?», preguntó él con voz baja, como quien cuida una llama. «Lo que tenga que hacer», respondió ella. «No voy a permitir que nadie escriba la historia de mi hijo». Esa fue la promesa que la sostuvo en las semanas siguientes. No hubo gesto teatral. No gritó en la plaza ni quemó las fotos. Sus decisiones fueron otro tipo de fuego. Pequeñas, ordenadas, lentas. Guardó copias de la factura, la servilleta y la tarjeta. Hizo listas mentales de lo que necesitaba proteger. A Vova, la casa, la paciencia. Y mientras el ruido de la ciudad seguía su curso, algo empezó a moverse en la vida de Vadim. Regresó a la noche siguiente, el equipaje con olor a viaje barato y el teléfono con mensajes que no eran para ella. En la puerta, Galina lo esperaba con esa mezcla de orgullo y suficiencia que en otros tiempos había venido envuelta en pasteles y té caliente. Era como si la casa hubiera vuelto a su ritmo habitual, pero la corriente bajo la piel seguía siendo distinta. Vadim entró con la sonrisa que reservaba para las cámaras. Un gesto aprendido que significaba, en la práctica, aceptación de la foto sin la persona detrás. «¿Cómo fue?», preguntó Galina. «¿Todo se arregló?». «Todo está encaminado», contestó Vadim con una voz que buscaba hierro donde antes había tango. Fue una frase sin confirmación, pero para Galina fue suficiente. El mundo tenía sentido otra vez. Elina, que había permanecido en la cocina mientras los veía desde la distancia, esperó hasta que Vadim estuviera en la sala. No planeó un drama. Apenas llevó la factura a la mesa y con una calma que sorprendía más que la cólera, la dejó como si fuera un libro abierto. «¿Esto?», dijo, como quien pregunta por un objeto perdido. «¿Qué es esto?». Vadim la miró con aquella expresión de sorpresa fingida que los hombres utilizan cuando no han imaginado la posibilidad de ser interpelados. «Una tontería», murmuró. «Un papel de la casa de descanso nada más». «Tiene una reserva a nombre tuyo», replicó ella, «y una anotación que confirma una reunión. ¿Nada más?». La conversación fue áspera por su cotidianidad. Vadim intentó transformar la pregunta en una charla sobre planes, la apuesta a un futuro mejor, la familia, la oportunidad. Pero Elina había escuchado ya demasiadas promesas. No le dio espacio para la evasión. «Si tu idea de mejor incluye mentir, no quiero ser parte», dijo ella con la voz quebrada pero firme. «Y no quiero que mi hijo contemple un escenario donde el dinero justifica cualquier cosa». Hubo un silencio que no abría puertas, solo ventanas cerradas. Vadim, en su orgullo herido, no eligió la humildad. Elegir herirse fue más fácil que revisar sus propias manos. Salió esa noche sin grandes despedidas, con la prisa de quien cree que la ausencia arreglará lo que la presencia complicó. Para Elina, su salida tuvo el olor de quien huye de una responsabilidad que había decidido no sostener. En los días que seguirán, la ciudad le dio a Elina el presente más útil: la rutina. Llevó a Vova al colegio, esperó por las tardes con el corazón en la mano y revisó las anotaciones de Fedor con la atención de quien aprende a mirar huellas. Slava apareció con frecuencia en la puerta. Prendas para arreglar. Alguna pieza nueva que había hecho para el puesto del parque. Una palabra oportuna que equilibraba la soledad. No hubo besos apresurados ni declaraciones grandilocuentes. Fue, simplemente, la compañía de alguien que no pedía protagonismo. Fedor, fiel a su estilo, siguió apareciendo como la rendija que se abre en los techos silenciosos. Le trajo a Elina una carpeta con fotocopias, correos impresos
una copia de una reserva en un club que no existía en las formas que prometía y una carta de un despacho que respondía sin dar nombres. No tenemos registro de transferencias. Todo era el universo de lo incompleto, la madeja mostrada a medias. No había certezas, pero sí indicios suficientes para explicar la dinámica que le había atrapado a Vadim. La promesa, el espejismo, la oferta de pertenecer a algo que no existía. «No puedo prometer un juicio», dijo Fedor mientras entregaba la carpeta. «Puedo mostrarte las rutas, pero caminar por ellas dependerá de quienes se atrevan a mirar». Elina aceptó como quien toma una linterna en una cueva. No pidió un espectáculo ni un escándalo. Solo pidió cuidado. Mientras tanto, la ciudad empezó a hablar de otra cosa. Una muerte. El rumor llegó en voz baja a la casa de descanso y se fue colando por las esquinas. Un hombre que había sido considerado como Sergei R., el magnate que encendía los deseos, había fallecido. Lo mismo que la noticia de una posible herencia llegó a los oídos de quienes esperaban reconocimiento. Cartas anónimas, llamadas sutiles, la insinuación de que la fortuna buscaba carne nueva. Vadim se dejó arrastrar por el rumor como si fuera un río que no se puede evitar. Apareció en cenas prestadas, habló con gente que afirmaba saber más, se mostró confiado. Galina celebró la posibilidad con la seguridad de quien cree que el destino finalmente ha cumplido una deuda. Milla sonrió con una complicidad antigua que en Elina sonó a cuchillo. No era su intención herir, sino facilitar el vínculo. Las mesas se convirtieron en escenarios donde las palabras que antes se decían en secreto pasaron a la claridad. Fedor, sin embargo, avanzaba por los caminos que nadie veía desde la calle. Rutas bancarias sospechosas, números de teléfono quemados, empresas que existían en papeles que olían a tinta vieja. No encontró una testamentaría clara porque el supuesto magnate había sido, en vida pública, una figura fragmentada. Existía en fotografías y en testimonios, pero no en registros capaces de sostener una fortuna. Había, eso sí, nombres que se repetían como latigazos, apoderados que actuaban en sociedades pantalla, empresas que surgían y desaparecían en meses, contratos firmados por hombres que ya no aparecían en ningún asiento bancario real. El plan que se fue tejiendo fue paciente. No buscó la exposición mediática inmisericorde, buscó la verificación. Fedor contactó a quien sabía que no publicaría sin estar seguro. Una periodista de investigación que trabajaba con información financiera. Le entregó lo que pudo probar. Coincidencias, contratos sin firma auténtica, reservas, mensajes. La periodista hizo lo que debía, corroboró, llamó, esperó respuestas. No fue una explosión inmediata. Fue una gota que, gota a gota, fue saturando la tela hasta que los hilos cedieron. Vadim creyó por un tiempo que el mundo le jugaba a favor. Los bancos comenzaron a hablar de préstamos aprobados condicionalmente. Él mostró los documentos como quien exhibe un trofeo. Compró cosas que no podía pagar y dejó la modestia en la puerta de la casa. Milla celebró cada pequeña victoria como si la fortuna fuese una invitación a vivir sin límites. Para él, la idea de pertenecer a una familia rica fue más real que la sensación de culpa que debería haber sentido por haber traicionado su hogar. Pero las arquitecturas construidas sobre la ausencia de certeza son frágiles. Una mañana, la llamada llegó cuando Elina y Boba estaban en la cocina. Era una voz profesional, sobria. Un representante de una entidad bancaria afirmaba que la operación no estaba certificada. No dieron nombres, solo hechos. Señales de que los documentos mostrados no podían demostrar lo que prometían. Las líneas del teléfono fueron cayendo como cascos que pierden su barniz. Y junto con eso, llegaron mensajes incrustados en páginas especializadas. Auditorías, revisiones, entidades que empezaban a preguntar,
Cuando la ciudad percibió que la fortuna prometida no era tal, la reacción fue rápida. Los que habían estado alrededor de Vadim comenzaron a alejarse con la blancura de quien sabe que el calor trae ceniza. Los que habían ofrecido casas, servicios, préstamos condicionales, ahora cerraban sus puertas. Los acreedores, hombres y entidades que se presentan como sombras en los instantes de crisis, comenzaron a reclamar certezas donde no había. No fue un juicio, no fue una sentencia en voz alta. Fue la pérdida gradual de confianza, y cuando eso desaparece, los demás recursos se disuelven con la misma rapidez. Vadim sintió la grieta en su orgullo. De la prepotencia pasó al miedo. Empezó a implorar explicaciones, enviar mensajes que no eran de un hombre culpable sino de un hombre sorprendido por su propia caída. Galina se hundió en una mezcla de negación y rabia. Milla dejó de contestar llamadas. Él buscó a Sergei, a quien ya no recordaban bien si lo habían visto en persona o si solo existía en la foto, y encontró en cambio actas y papeles que juraban que nadie había dejado bienes a su nombre de forma verificable. El brillo se apagó, y con el brillo el valor que muchos le habían concedido a su persona también. El descenso tuvo momentos públicos y algunos íntimos. Hubo llamadas de bancos a las que no llegaban respuestas. Hubo cartas que no llegaban porque nadie firmaba. Y cuando la prensa, con su ritmo voraz, empezó a oler la historia, lo que fue medido por Fedor con cautela se transformó en un rumor de portada. No fue una humillación literal. Fue una exposición de la verdad en la que la señal más fuerte fue la ausencia de aquello que se anunciaba. Para Vadim, la humillación fue más la pérdida de la imagen que la pérdida del dinero, porque en realidad nunca tuvo el dinero. Había sobre todo una sensación de haber sido partícipe de su caída sin entender que la mano que apretaba la cuerda era la suya. En medio de ese naufragio estaba Elina. No porque ella hubiera querido la caída de su marido, sino porque no podía permitir que la vida del niño fuera el juego de las apariencias. Había tenido propuestas, confrontar, exponer a la fuerza, humillar a Vadim públicamente. No lo hizo. Sus pasos fueron otros. Asegurar al niño, resguardar los bienes de la casa, organizar sus tiempos para que Boba tuviera presente la normalidad. Había además el plus de la verdad emocional. En su pecho había dolor, sí, pero también un alivio mudo por no tener que convivir con el gesto de la hipocresía. El proceso de separación que vino después fue, en escena, una coreografía fría. No se mostraron gritos, no hubo escenas de portazos que se viralizaran. Firmas mínimas, intercambios lacónicos, decisiones que buscaban el bienestar del niño. Para Elina, el asumir que el camino de ellos se separaba no fue renuncia a la esperanza, sino una decisión protectora. Proteger a Boba de una vida edificada sobre promesas ajenas. Para Vadim fue, en parte, la confirmación de su desnudez moral. Le dolió la renuncia. No encontró consuelo en la piedad de quienes antes lo miraban con envidia. Le quedaron las noches, las llamadas no contestadas, la mirada de los vecinos que ya no eran cómplices. Mientras tanto, Fedor no dejó de atar cabos. Su investigación derivó en algo más que la exposición de cuentas. Encontró indicios de una red que vendía pertenencia. No era un solo hombre detrás del telón. Era una trama de intermediarios que fabricaban identidades, creaban historias y cuando se necesitaba, silenciaban a quien empezara a mirar demasiado de cerca. Todo esto lo contó con cautela a Elina, no para asustarla, sino para que supiera la dimensión de la maniobra. «Intentaron callarme», dijo el detective una tarde, con la mirada fija en la taza de té. «Lo que pasó en el muelle no fue un accidente. Fue calculado. Querían que me borraran. Y estoy aquí porque no han sido cuidadosos». La revelación no añadió dramatismo a la historia. Añadió pies en la tierra.
Si había intentos de silenciar, entonces la red era peligrosa. Si la red era peligrosa, la decisión de Elina de proteger a su familia tenía sentido. No buscó venganza, buscó seguridad. Hizo que Slava instalara cerraduras nuevas, que la vecina revisara las cámaras, que Fedor mantuviera su número abierto. No fue paranoia, fue prudencia. A mediados de aquel otoño que olía a hojas y a cambios, la ciudad vio cómo la máscara del supuesto magnate se desvanecía públicamente. No fue un solo momento de exposición, fue una secuencia. Titulares que hablaban de documentos inconsistentes, una nota que citaba registros oficiales que no confirmaban lo que se decía y, por fin, una investigación periodística que mostró el mecanismo de las sociedades pantalla. Para muchos fue un escándalo. Para Elina, fue la confirmación de lo que había palpado desde la tienda. Las apariencias pueden venderse, pero la verdad se abre paso. Vadim, en su caída, intentó salvar algo que ya no tenía, su orgullo. Buscó acuerdos, imploró perdones, habló con abogados cuyos consejos no se traducían en soluciones. Fue una caída silenciosa, más devastadora por lo íntima que por lo pública. Galina intentó sostenerlo, pero su postura fue cambiando, del orgullo a la vergüenza, en un contacto que la dejó sin alas. Milla desapareció de las calles que compartían y de las llamadas que antes eran frecuentes. El momento más duro, y al mismo tiempo, el más revelador, ocurrió una tarde en la que Elina aceptó ver a Vadim por última vez en términos de pareja. No fue una confrontación llena de reproches. Fue una conversación de dos personas que habían dejado de reconocerse. «Te perdono lo que hiciste por cobardía», dijo ella con la serenidad de quien ya no necesita soltar palabras hirientes. «Lo que no puedo permitir es que la vida de mi hijo sea rehén de tus intentos por cambiar de identidad». Vadim bajó la mirada. La culpa no lo liberó. Se sentó como quien intenta retraer un cuerpo entero de lo que ha perdido. No hubo lágrimas de teatro, tampoco recursos. Hubo un advenimiento del fracaso que le caló por entero. «No sé cómo volver a ser quien era», murmuró. «O quizá ya me perdí». «Entonces haz el esfuerzo de encontrar un hombre al que sí puedas mirar sin que duela», respondió ella con una claridad insoportable y necesaria. «Por nuestro hijo». Se despidieron sin grandes ceremonias. La casa volvió a ser el lugar de un solo punto de estabilidad. Boba. Eso para Elina fue suficiente para saber que el futuro debía enfocarse en construir, no en reconstruir lo que había sido roto deliberadamente. Los meses siguientes fueron de reconstrucción en silencio. Elina trabajó más en su empleo, aceptó encargos extras que le permitieron colocar algunas cuentas en orden. Slava estuvo presente no como un salvador, sino como un compañero que traía tazas de té, de esos tranquilos gestos que se convierten en afecto. No se apresuraron. Fueron dos personas que aprendieron a reconocerse fuera del ruido. Fedor siguió con su investigación hasta donde fue necesario. Encontró nombres de intermediarios que, con discreción, pasaron a ser investigados por autoridades que ya no podían mirar para otro lado. No hubo escenas hollywoodenses de detención en la calle. Hubo registros, papeles, firmas que ya no se sostenían, y algunas llamadas telefónicas que cambiaron de tono. El foco no fue la venganza, sino la prevención. Que nadie más fuera atrapado por la promesa de un nombre escrito en una servilleta. Un día, mientras Elina ordenaba la sala, encontró un sobre con una nota corta. «Lo siento». No sabía si era de Vadim, de su madre, o una misiva anónima de quien sentencia sin pedir perdón. La guardó en un cajón, no por orgullo, sino por la curiosidad de saber si el tiempo haría de esa palabra un puente. No lo hizo de inmediato. En la quietud de esas semanas ocurrió algo inesperado que transformó la textura de su vida. Un día, en la consulta médica de rutina que había dejado pendiente por las horas, la doctora le dijo con una sonrisa que aquello que llevaba dentro de su vientre
era vida. Al principio, Elina no admitió la posibilidad. Había tanto en juego que la noticia parecía un vértigo más, pero la certeza del latido, la sensación de una responsabilidad que no era solo de ella, sino de un ser que comenzaba a existir, le dio una fuerza nueva. No corrió a anunciarlo. No quiso hacer de ese descubrimiento una bandera. Lo contó a Slava primero, quien la abrazó con la delicadeza de quien entiende que la vida no siempre procede de manera sencilla. Su abrazo fue un pacto silencioso. Estamos aquí. A Boba, que alguna vez preguntó si volverían a ser la misma familia, se le contó con la paciencia que merecía un niño. Hay alguien más que llegará a quererte. El asombro del chico vino con preguntas inocentes que curaron muchas heridas sin pretenderlo. La noticia del embarazo no fue una reparación mágica. No borró lo sucedido con Vadim, ni resolvió los asuntos pendientes con la red, que había intentado explotarlos. Pero sí fue un punto de inflexión que permitió a Elina mirar hacia adelante. El futuro estaba volviendo a ser algo que ella podía modelar con sus propias manos, no con la deuda ajena de nadie. Con el tiempo, la vida encontró su ritmo. Vadim no reapareció con fuerza en la puerta. Se convirtió en una figura errante que a veces llamaba para pedir perdón, a veces no. No hubo reconciliaciones dramáticas. Hubo mensajes que llegaban con la distancia justa. Galina soportó la caída con una dignidad que no se parecía a la de antes. Aprendió que el orgullo no paga la cuenta del cariño y que la familia no se mide por fotografías con hombres sonriendo bajo terrazas. Milla, quien había sido parte del entramado de la broma, se desvaneció de las calles donde antes se mostraba tan segura. Nadie la vio pedir perdón. Su silencio fue parte de la reparación, en la medida en que el daño ya no podía ser remendado solo con palabras. El precio de su acción fue el aislamiento, y eso, por frágil que fuese, valió más que cualquier justificación. Fedor, por su parte, siguió siendo esa sombra amigable que siempre aparecía con algo útil. Una noticia verificada, un contacto que fue cerrando rutas de impunidad, las comprobaciones que permitieron a Elina sentirse más segura. No hubo grandes celebraciones entre ellos. Había en su trato un respeto mutuo, la confianza construida en noches de lluvia y orillas de lagos. La ciudad, por su parte, siguió su curso. Algunos se hicieron eco de la historia y otros la dejaron pasar como un episodio más entre las vidas que se reorganizaban. Para Elina, la diferencia esencial era que, después de todo, la casa recuperó su pulso. Boba volvió a llenar las tardes con su risa, con sus preguntas torpes, con sus bloques que a veces amenazaban con caerse y otras se convertían en fortalezas. Slava se convirtió en un vecino cercano, luego en un compañero, en alguien que no apuró los tiempos, sino que esperó. No hubo espectáculo, sino puentes hechos con paciencia. El final de la historia no fue una venganza ni una caída sangrienta. Fue la constatación de algo que ella había sabido desde el principio. Lo verdaderamente valioso no estaba en los sobres ni en los nombres pronunciados a gritos por ciertas madres. Estaba en la ternura con que su hijo la miraba cada mañana y en la dignidad que se exige a sí misma. Vio por fin que la riqueza que buscaban otros era un himno vacío comparado con la paz de un hogar donde la verdad es moneda corriente. Hubo una última escena que cerró el ciclo de forma casi doméstica. Una tarde en la que la familia, la nueva familia, salió a caminar junto al lago donde todo había mostrado su cara más cruel. El viento olía a hierba cortada y a promesas que se pueden cumplir sin trampas. Boba corría delante, con una libertad que parecía hecha a propósito para amansar las memorias. Slava caminaba a su lado, con la maleta de herramientas de su oficio sobre el hombro. La ropa con manchas de pintura como un mapa de la honestidad. Fedor se quedó en la distancia, con una taza de café, observando con esa distancia amistosa que le quedaba bien.
Y Elina, con la mano de Slava entre las suyas, miró el lago como quien ha aprendido a leer sus propias huellas. No hay regreso a lo que fue, pero hay posibilidad de empezar otra vez. Esa tarde, cuando alguien comentó sobre la luna que parecía prometer algo, Elina pensó en lo que había costado llegar hasta allí. No fue solo el precio de una boda que terminó, ni el de una ilusión perdida. Fue el precio de aprender a distinguir entre quienes hablan mucho y quienes hacen lo que dicen. No celebró la caída de nadie. Celebró la supervivencia de su integridad y la posibilidad de que su hijo creciera sin tener que comprar amor con fantasías. No hubo un juicio espectacular ni una ceremonia de ajuste de cuentas. La justicia, en su forma más cotidiana, vino en los detalles. En las deudas que no crecían gracias a la previsión, en las noches en que el teléfono quedaba en silencio, en las mañanas en que Boba tenía desayuno caliente. La red que había prometido identidades falsas fue desarticulada en parte por la insistencia de una periodista, la paciencia de Fedor y los documentos que por fin fueron capaces de sostener la verdad. El final fue al mismo tiempo un principio. El embarazo de Elina, esa vida que crecía con ella, fue la metáfora más potente del nuevo rumbo. No una revancha, sino la continuidad que los tiempos ofrecen cuando se decide vivir con honestidad. Las noches seguían teniendo sombras, por supuesto. Las amenazas anónimas no desaparecieron del todo, pero se volvieron menos relevantes frente a la tarea cotidiana de cuidar de un niño y de una vida naciente. En la última escena, cuando cerró la puerta de la casa y miró el retrato de la adopción que aún seguía en la repisa, Elina sonrió. No era una sonrisa de triunfo sobre otra persona. Era una sonrisa que reconocía la victoria simple de seguir. Había perdido parte de lo que había imaginado, sí, pero había ganado algo que antes no supo valorar. La certeza de que sus actos serían los que marcarían el rumbo de su familia. Y eso bastaba. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que valore la verdad por encima del brillo.